Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. En el programa de hoy vamos a ver partes de la conferencia que hicieron Álvaro Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa y Daniel Córdoba como parte del Foro Atlántico de la Fundación Internacional por la Libertad, en el que se habló de la situación electoral del Perú. Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Bienvenidos de vuelta. Como les comenté en el bloque anterior, hoy vamos a escuchar partes de la conferencia que se realizó en el Foro Atlántico de la Fundación Internacional por la Libertad. En esta parte, Daniel Córdoba ha hecho una exposición sobre la situación electoral del Perú y las pruebas sobre irregularidades que se han encontrado. Vamos a ver esa parte en estos momentos. La madrugada del 6 de junio pasado, día de las elecciones, unas 2.000 mesas aproximadamente fueron tomadas en regiones obviamente alejadas de los centros urbanos por partidarios de Perú Libre, del partido de Pedro Castillo. Me refiero a distritos como Asillo, Chupa, en Azángaro, Puno, en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, los distritos de Iusco, Libitaca, por ejemplo, en Condorcanqui, el Cenepa, en Amazonas, en Chota, Tacabamba, Cajamarca, el lugar de nacimiento de Pedro Castillo, y muchos otros lugares. Lo que se hizo fue, obviamente, en ninguno de estos lugares, esas mesas de votación tenían observadores internacionales y tampoco tenían personeros de la opositora Fuerza Popular, porque eran muchos de ellos, en muchas localidades, habían amenazas físicas, porque, como ustedes saben, Perú Libre tiene nexos comprobados con las organizaciones de fachada de Sendero Luminoso, como son el Movadef, un partido que ha sido debidamente denunciado, y una fracción del sindicato de maestros del SUTEP, que se llama el CONARE, y están muy bien organizados, y no solo desde el Perú, sino también desde fuera. Ha habido mucho turista cubano que ha llegado a Perú últimamente, curiosamente. Ha habido muchos operadores y mucho conocimiento, mucho know-how que se ha aplicado con una técnica muy parecida a la que se hizo en Bolivia en el año 2019. En el Perú ha habido un fraude electoral y yo acá tengo pruebas que hemos hecho llegar a la ONU el día de ayer en una segunda visita que hice yo ahora personalmente al subjefe de la misión de la OEA, que todavía no ha terminado su trabajo y que esperamos sinceramente que lo termine bien. Cuando tomaron estas mesas, al final de la votación, lo que hicieron estos operadores fue rellenar actas electorales dándole a Pedro Castillo más votos de lo que le correspondía, o sea, votos que obviamente no reflejan el voto popular que se deposita en las urnas. El sistema electoral peruano hace que estos votos se destruyan y lo que cuente es el acta electoral. Esa acta electoral va después al conteo oficial de la organización, del Organismo Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Nosotros nos dimos cuenta de esto, los ciudadanos, al día siguiente, digamos, porque empezaron a llegar denuncias espontáneas, no solo de estas actas, sino al comienzo eran denuncias de actas en las regiones o en los sitios en donde estaba favorecida Keiko Fujimori, pero que habían sido indebidamente impugnadas, es decir, desaparecidas de la votación, ¿no? Personeros de mesas donde se había llevado bien la votación, que habían, digamos, impugnaciones porque habían errores de suma o porque no eran legibles. Eso fue lo primero que se detectó al comienzo. Pero en el transcurso de los días siguientes hubo dos tipos de identificación de fraude en mesa en ese momento, ¿no? Ahora es un fraude estructural. Lo que se descubrió fue que habían en ciertas actas, se detectaron casi 1.000 actas en unas primeras 72 horas, ¿no?, en donde habían firmas falsificadas que han sido debidamente, cuya falsedad ha sido debidamente estudiada por peritos
grafotécnicos debidamente acreditados y que han sido adjuntados a las denuncias de Fuerza Popular. Suplantación de identidades, en consecuencia, parientes en una misma mesa, cosa que está prohibido, ¿no? E incluso actas llenadas en computadora, cosa que es imposible, ¿no? Porque las actas se llenan a mano, uno tiene que tener el sistema para imprimir actas. Esas son actas falseadas que fueron llevadas y han tenido el descaro de hacerlo de esta manera. ¿Por qué digo ahora que ya de este fraude de mesa hay un fraude estructural? Por varios motivos. El primero es que el Jurado Nacional de Elecciones, en primer lugar, a través de una ley que es inferior a la Constitución, obviamente, ¿no? Dijo, tienen 72 horas para presentar sus reclamos. Y ni siquiera eso, dijo, no, los 72 horas se cumplen a las 8 de la noche del día jueves siguiente a la elección. Es decir, es como que violan a una mujer, ¿no? Y te dan 3 días para que encuentres al violador, ¿no? Si lo encuentras el 4º o 5º día, el violador sale libre porque no cumpliste el plazo que dice la ley. Acá lo que se está violando es la democracia, acá lo que se está violando es el Estado de Derecho, evidentemente. En consecuencia, en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Aceptó estas denuncias, que eran unas 800, ¿no? Y no aceptó más para procesarlas, ¿no? Y lo peor es que cuando empezó a deliberar el jurado, en la máxima instancia, que es la que supuestamente la que debe proclamar al presidente de la República, empezó a rechazar las pruebas, ¿no? Y yo acá tengo un ejemplo nomás de una resolución, la 0698 del Jurado Nacional de Elecciones. Recibieron la denuncia con la firma falsa, con el sello y firma del perito grafotécnico debidamente acreditado ante el Poder Judicial. ¿Y qué cosa es lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones? Dijo, bueno, y lo leo porque es corto, en cuanto a la afirmación de la existencia de firmas falsas de la presidenta y secretaria de la mesa de sufragio antes mencionada y a la incorporación del informe pericial presentado por la organización política apelante, cabe precisar, en la medida que nos encontraríamos frente a una comisión de un ilícito penal, este Supremo Tribunal Electoral no resulta ser competente para determinar ello de conformidad con las atribuciones establecidas por la Carta Magna, etcétera, y lo manda al Poder Judicial. Es decir, tiene evidencia de que hay actas falsas, cuenta esos votos, ¿no? Esos votos que son votos que no son votos reales, sino son votos fabricados, ¿no? Para que el señor Castillo gane. Esto es prevaricato, ¿no? Esto es un fraude perpetrado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto no son algunos casos, esto voltea la elección, porque según el conteo oficial en este momento, el señor Castillo tiene 44.000 votos aproximadamente de ventaja. Y lo que hemos nosotros detectado representa más de 200.000 votos falseados. Es decir, quien ha ganado la elección, y somos muchos que estamos convencidos, es Keiko Fujimori. No es el señor Castillo, y está probado. Después vino una renuncia escandalosa de uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que evidentemente han empezado a desacreditar. Bueno, y como pudieron escuchar, estos son los argumentos que tiene Daniel Córdoba para señalar que ha habido un fraude en el Perú, pero esto no es lo único que se ha presentado, también se ha hablado sobre una auditoría en la OEA que ha sido pedida por varios partidos políticos en el Perú. Veamos ese segmento. Hemos solicitado, la candidata Keiko Fujimori le ha solicitado al presidente Sagasti que solicite a la OEA una auditoría del proceso electoral. No estamos pidiendo que proclamen a Keiko Fujimori, no estamos pidiendo nada más que transparencia. Una auditoría es muy distinta a una observación electoral. Cuando yo me reuní la primera vez en la OEA la semana pasada con el segundo, digamos, para estos efectos, del secretario general Almagro, y le hice saber que había estas preocupaciones, ¿no? Él me explicó que habían ellos hecho observaciones en 200 mesas y que no habían visto nada irregular.
Son más de 85.000 mesas. Cada mesa tiene 200 a 300 votantes, las que hay en general. Y son cerca de 2.000 las que tenemos nosotros la certeza de que ha habido temas raros, ¿no? O que ha habido básicamente relleno artificial de votos. En una última constatación estadística, ¿no?, que yo expuse en la televisión, se estableció un análisis de 400 mesas en las que identificamos que Keiko Fujimori había tenido menos votos en la segunda vuelta que en la primera vuelta. Porque esto es imposible porque en la primera vuelta ella competía con 17 candidatos, ¿no? En la segunda vuelta solo con uno, ¿no? Estadísticamente algún votito más debía tener, ¿no? Son muestras de 200 mesas y son 400 mesas en la segunda vuelta más. Pero no, en la segunda vuelta en estas mesas el candidato Castillo recibió todos los votos, o sea, supuestamente todos los votos de todos los demás candidatos, ¿no?, de derecha, de izquierda, de centro, de todos, más todos los votos blancos, el 97% de los votos blancos, todos fueron para el señor Castillo, ¿no?, más el 38% de los votos de Keiko Fujimori. Es decir, y ahí tenemos 77.000 votos de actas que si se analizan el padrón contra el acta, es decir, si realmente han votado el número de personas que están en el acta, y vamos a poder comprobar que son actas falsas. Ahora, se ha solicitado la información a la OMPE, el padrón electoral. Cuando uno va, vota, pone una firma, el sello, ¿no?, y de ahí deposita el voto en el ánfora. Y justamente se hace esto para evitar suplantación de identidades, para evitar fraude. Entonces, la parte afectada ha solicitado formalmente al jurado que solicite a la OMPE esta información, estos padrones, y se niegan a entregarlo, porque dicen que no hay información confidencial, ¿no? Entonces, esto es absolutamente, hay una confabulación evidente. Lamentablemente, demócratas de antaño, ¿no?, han construido una narrativa que trata de desacreditarnos, ¿no?, que trata de decir que somos unos golpistas, ¿no? Resulta que somos golpistas porque estamos buscando que se haga transparencia, ¿no? Y lamentablemente lo que vemos, y con esto termino, es que el presidente Sagasti y el canciller Alan Wagner tienen el más mínimo interés en que se haga esta auditoría, ¿no?, que debe hacerse. Todavía estamos a tiempo. Se han recibido pronunciamientos desde mi punto de vista apresurados y gestionados diplomáticamente del Departamento de Estado, de la Embajada de la Unión Europea, del Canadá y de la misma OEA, ¿no?, de la misión de la OEA, en donde se dice que han sido elecciones transparentes, violentas, sin violencia, etc. Sí, no ha habido violencia. Se han transcurrido las elecciones de manera pacífica, ¿no? Como dice nuestro colega de Nicaragua, ¿no? El socialismo del siglo XXI, las dictaduras ahora, que son todas de izquierda, ¿no?, se desarrollan utilizando formas democráticas para perpetuarse en el poder. De manera tal que yo quiero invocar, terminando, yo voy a invocar a los partidos políticos españoles, en particular al PP, a Vox, ¿no?, que nos ayuden con el Parlamento Europeo, porque lo que queremos es contar la verdad. Queremos que hayan elecciones transparentes, no queremos perder la democracia en el Perú, y estaremos a punto de perderla bajo exactamente la misma metodología de utilización de formas democráticas que utilizó el socialismo del siglo XXI en Venezuela, en Bolivia, por un tiempo en Ecuador, y que está utilizando ahora de manera tan evidente en Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema, pero primero vamos a una pausa comercial. Bienvenidos de vuelta. Vamos a seguir hablando sobre la conferencia que se dio hoy, organizada por la Fundación Internacional por la Libertad, en la que se ha hablado sobre la situación electoral del Perú. Ya hemos escuchado a Daniel Córdoba, pero también participó Mario Vargas Llosa y habló de los posibles vínculos que hay entre Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre,
Pedro Castillo, el candidato presidencial y el socialismo del siglo XXI, así también como el rol que ha podido jugar el gobierno en este proceso electoral. Veamos ese bloque. Muestra hasta qué punto la oposición al gobierno, porque claramente el gobierno ha tomado partido en estas elecciones por el candidato aparentemente humilde de los sectores más desfavorecidos del país, una imagen que se ha repetido internacionalmente y que en cierta forma patrocina las informaciones que leen los ciudadanos prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, es clarísimo que esta versión no es una versión exacta, que la versión exacta ustedes la acaban de oír, pero es una versión que desgraciadamente no llega a la prensa, a los grandes medios de comunicación, que de una manera perfectamente comprensible se han comprado a la figura de este maestro venido de los sectores más desfavorecidos y que de alguna manera representa al Perú pobre, al Perú marginal. Bueno, yo le he hecho una pregunta a Daniel y él ha mencionado los partidos políticos que se han sumado a esta protesta que él encabeza. Esos partidos son todos los partidos democráticos peruanos. Prácticamente no hay excepciones. Son los partidos que luchan por la democracia, que luchan por la libertad y que son conscientes de que si el candidato que representa el gobierno peruano toma realmente el poder, la democracia y la libertad habrán desaparecido del Perú, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido en Nicaragua. Eso es lo que está realmente en debate en el Perú. La democracia, la libertad de un costado y de otro lado el autoritarismo, el totalitarismo representado ejemplarmente por Venezuela. Hemos escuchado aquí lo que significa el totalitarismo, lo que significa el autoritarismo, la brutalidad que se ha instalado en ese país que fue en algún momento, no lo olvidemos, el ejemplo de toda América Latina. 5,5 millones de venezolanos han salido de ese país para no morirse de hambre, para buscar un empleo en los países vecinos, y el Perú, por ejemplo, tiene cerca de 1 millón de venezolanos, se dice, a los que ha dado hospitalidad, en tanto que un país como Colombia ha dado aparentemente hospitalidad a cerca de 2 millones de venezolanos. Eso es lo que queremos para el Perú. Es eso lo que queremos para el Perú. Clarísimamente el presidente y propietario, el señor Cerrón, del partido que ha lanzado a este maestro de chota, aparentemente de segundo nivel, quieren eso. El modelo es Venezuela y lo han dicho de una manera muy explícita durante la campaña electoral en testimonios que ahora aparecen en la prensa peruana. El señor Cerrón, que vivió 10 años en Cuba y ahí se recibió de médico, lo ha dicho de una manera literal. Nosotros somos marxistas, leninistas, mariateguistas
Y si tomamos el poder, no lo vamos a devolver, aunque perdamos las futuras elecciones. Pero seguramente no las perderán, como Maduro jamás va a perder una elección. Él está allí para ganar elecciones y la fórmula la conocen perfectamente los marxistas, leninistas, mariateguistas, como se ha declarado el señor Cerrón, el inventor de la candidatura de Pedro Castillo, eso es. No se trata, digamos, de una lucha entre la hija de un dictador, como es Keiko Fujimori, y Pedro Castillo. No, se trata de una lucha entre la libertad democrática y el totalitarismo, el marxismo-leninismo encarnado en Venezuela, donde el señor Cedrón ha estado muchas veces y desde donde yo tengo la impresión, aunque no podría probarlo, se ha dirigido prácticamente la elección peruana. Entonces, es muy importante esta batalla y es una batalla que se ha comprado el pueblo peruano. Clarísimamente el pueblo peruano está movilizado de una manera que nos ha sorprendido a muchos peruanos. Está en la calle, está manifestando una y otra vez en favor de Keiko Fujimori, quien, hay que decirlo, ha cumplido con la parte que nosotros, antifujimoristas tradicionales, le exigíamos. Bueno, y esa fue la intervención de Mario Vargas Llosa. También participó su hijo, Álvaro Vargas Llosa, hablando sobre los posibles peligros de una asamblea constituyente, que es la propuesta que ha mantenido en el tiempo Pedro Castillo y que ha dado la intención de querer presentar este 28 de julio. Veamos esa parte. Una pregunta esencial es, bueno, ¿qué pasa a partir del 28 de julio? Él nos lo ha dicho, lo acaba de repetir hace 3 o 4 días, lo había dicho sistemáticamente a lo largo de la campaña, formaba parte de su plan de gobierno y lo acaba de repetir hace apenas 3 días, de manera que hay que tomarle la palabra. Él va a presentar en el Congreso peruano una propuesta de constitución de una asamblea constituyente. Es una figura que la Constitución peruana no contempla. Es una figura inconstitucional, ilegal, que situaría al presidente eventual fuera de la legalidad. ¿Por qué digo esto? Porque la Asamblea Constituyente forma el corazón de su propuesta política. Él quiere, inspirado en los ejemplos de Venezuela, de Bolivia, en su día de Ecuador y por supuesto también de Nicaragua, modificar el régimen peruano a través de una asamblea constituyente que le permitiría 2 cosas. Primero, liquidar al Parlamento que ha sido elegido en las mismas elecciones en las que él pasó a la segunda vuelta. En la primera vuelta electoral se elegía, además de candidatos presidenciales, al futuro Parlamento, el Parlamento que entra en funciones precisamente en julio. Esto implicaría la abolición automática de ese Parlamento y, por tanto, su sustitución por un Parlamento distinto llamado Asamblea Constituyente, que tendría las 2 funciones, la de crear, suscribir una nueva Constitución y al mismo tiempo reemplazar, por supuesto, un Parlamento que dejaría de tener razón de ser. Esto es lo primero. Lo segundo es que esa Asamblea Constituyente modificaría el régimen político peruano y el sistema económico peruano, concentrando en él, en el gobierno, todo el poder político y todo el poder económico, exactamente a la usanza del socialismo del siglo XXI. Bueno, eso fue todo por hoy en Contexto. Pueden encontrar la conferencia completa en YouTube y también varias de las entrevistas que hemos hecho antes en este programa. Muchas gracias por acompañarnos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.